Primero recoge las mesas, la cocina es lo último. Sí, perdona. Tienes razón. Oye, ¿estás bien? Genial. Por cierto, el sábado curras con Gaby, yo me cojo el día libre. Pensé que trabajaríamos juntos. Pues ya no. ¿Algún problema? Que yo sepa, te llevas muy bien con Gaby, ¿no? Y así aprovecháis para contaros vuestras cositas. Joder. Lo siento, vale, lo siento. El otro día estaba en una puta nube y se me escapó. ¿Se te escapó? Sí, joder, no entré en detalles, vale. Simplemente... María, es que lo del otro día para mí fue la hostia. Todavía estoy temblando, o sea, es que nunca sentí nada así antes. Y tenías que contárselo a Gaby. Pues esperemos que a él no se le escape delante de tu tía, porque si no ya me veo en la puta calle. Gaby no va a decir nada, ¿vale? Es un colega. ¿Aún estáis aquí? Ya podéis daros un poquito de vida, ¿no? Claro, Luisa. Sí, sí. Sin problema. Joder, esta se huele algo. ¿Qué se va a oler? Mira, se acabó. A partir del lunes me cambio al turno de noche y asunto arreglado. ¿Pero qué dices? No seas una exagerada. Que soy una exagerada. Mira, chaval, llevo 10 años en este restaurante. Para ti igual es una mierda de trabajo, pero para mí es importante. Sobre todo porque es lo que le da de comer a mi hija. Eso es algo que tú no entiendes, porque tú no tienes putas responsabilidades. Lo último que necesito es que Marisa se entere de que me tiro a su sobrino, porque la conozco. Y no va a ser a ti el que despida. Mi tía no se va a enterar de nada, porque como Gaby diga algo me lo cargo. Estamos. Y si alguien se tiene que ir soy yo. Tú de aquí no te mueves. Perdóname. Soy un imbécil. Un puto imbécil. Y un niñato. Un niñato que está loco por ti. ¿Y qué más? Y que se muere por repetir lo del otro día. Pues acaba de recoger toda esa mierda y asegúrate de que tu tía no está. Pablo. Y calladito. Que si se te vuelve a escapar te corto los huevos.